Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, alumnos y alumnas del tercer año de Nietzsche. Acá nuevamente el profesor Sebastián Alberto Estrada transmitiendo desde la Luna. Espero que estén bien, espero que se sigan cuidando como siempre. Y supongo que estarán tan hartos y hartas como estoy yo del aislamiento, pero por el momento no nos queda alternativa. Así que vamos a lo nuestro. Voy a hacer esta pequeña clase, esperemos que sea pequeña, siempre termino extendiéndome más de lo que quiero, pero bueno, voy a grabar esta videoclase en la que vamos a tocar el periodo comprendido entre 1862 aproximadamente, 1860, principalmente, y 1880. Este es un periodo que se conoce como el periodo de la Organización Nacional. Ahora vamos a ver eso. ¿Sí? Nosotros venimos, o ustedes vienen en realidad, venimos trabajando el proceso de la Confederación Argentina, ¿sí? Que una vez derrotado Juan Manuel de Rosas, bueno, se comienza un proceso intermedio en el cual las provincias que digamos, se agrupan en una nueva confederación van a intentar alcanzar un cierto tipo de organización estadual, ¿sí? De Estado, en la cual bueno, van a intentar que todas las provincias conformen esa confederación, pero no lo van a lograr, por supuesto, porque, como siempre, la díscola Buenos Aires va a terminar abriéndose del juego, ¿no? Se va a terminar secesionando y se va a conformar como un Estado independiente del resto de la confederación, con el cual van a tener siempre una relación muy tirante y una relación, obviamente, no solamente tirante, sino agresiva, en el cual obviamente va a haber una continuidad, perdón, de las viejas guerras civiles políticas que convulsionaron al país desde 1810 en adelante, ¿sí? Lo que ustedes vienen viendo, ¿sí? A ver, yo tengo una ayuda de memoria para ver qué temas quiero tocar y no irme por las ramas como hago siempre. El escenario que se plantea después de 1852, después de la batalla de Caseros, es un proceso en el cual estas provincias se organizan, se termina sancionando una primera constitución en 1853 que va a tener una serie de reformas y que van a tener que ver justamente con los cambiantes escenarios políticos que van a haber. Pero básicamente se arriba a un primer ordenamiento constitucional, que es un primer ordenamiento institucional, es decir, que eso que tanto había negado el rosismo, digamos, esa constitución que tanto había negado el rosismo y que había fallado en el 1819 y 1826, termina sucediendo finalmente en 1853, ¿sí? Que es la constitución que con sucesivas reformas nosotros tenemos hoy, ¿sí? Estos 10 años, entre el 52 y el 62, van a ser estos años de enfrentamientos entre las provincias que conformaban la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, que va a estar separado y que va a seguir justamente incrementando su poderío económico y que va a también sufrir una serie de divergencias políticas al interior justamente de su seno, ¿no? Porque estaban aquellos que querían la autonomía definitiva de Buenos Aires y que seguían viendo la posibilidad de organizar al país en un sentido centralista, con Buenos Aires a la cabeza, y que no aceptaban ninguna alternativa. Otros que tenían otras visiones, que tenían una mirada quizás más confederacional, ¿no? Y que buscaban de alguna manera conciliar con los intereses del resto de las provincias, pero en definitiva lo que hay por debajo, ¿sí? De esa superficie, no es porque fueran superficiales, pero lo que hay por debajo son los intereses económicos, como siempre. Los intereses económicos tenían que ver con el manejo de los recursos económicos que partían del puerto de Buenos Aires, ¿no? Y que durante esos 10 años la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires se quedaron para sí, ¿sí? Y no compartieron con la Confederación. Y ese es uno de los talones de Aquiles que tuvo la Confederación, que justamente careció de recursos económicos suficientes como para lograr alcanzar esa organización económica, ¿sí? Y política e institucional tan deseada, y también para imponerse a Buenos Aires, ¿no? Todo de alguna manera tenía un basamento económico, ¿sí? Buenos Aires no quería, obviamente, seguía sin querer que
haya una libre navegación de los ríos del Paraná y del Uruguay, y que, digamos, los bienes que circularan, que entraran, por supuesto, por el Río de la Plata y que remontaran estos dos ríos, que no estuviesen cargados de impuestos, entonces seguían cobrando los impuestos. Como una solución alternativa al gobierno de Urquiza, es decir, de la Confederación, saca la Ley de Derechos Diferenciales, que nosotros creo que vimos en el trabajo y que tiene que ver con algunas regulaciones económicas, como para tratar de torcerle el brazo a Buenos Aires, pero no tiene reales efectos económicos prácticos, ¿no? Pero bueno, no quiero profundizar demasiado sobre esto porque es lo que ustedes estuvieron trabajando. Pero lo cierto es que el foco está puesto ahí, ¿no? En esa puja económica y en esa puja política que tenía que ver con la organización del país como confederación, ¿sí? O como un Estado federal real, ¿sí? En la cual Buenos Aires no quería ceder su poder de mando, ¿no? Ese viejo poder que había tenido siempre, incluso desde la época colonial, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando Buenos Aires termina imponiéndose, que se impone militarmente a la Confederación, hay dos batallas que son muy importantes, que son la batalla de Cepeda en 1859 y la definitiva batalla de Pavón, ¿sí? En la cual Urquiza se retira de la batalla en una situación que es medio extraña, ¿sí? Pero que de alguna manera da cuenta que Urquiza definitivamente se retira del campo de batalla porque se retira también de la escena política, entendiendo que no iba a poder vencer a la muy poderosa Buenos Aires y que era para él al menos el momento de retirarse de ese espacio y dejar justamente a Buenos Aires a que comande el proceso de organización justamente del Estado Nacional argentino, ¿no? Tal es así que, bueno, cuando los hechos que sobrevienen justamente a la batalla de Pavón en 1861 tienen que ver justamente con el inicio, bueno, se convoca elecciones y el primer presidente electo, ¿no? Por colegio electoral, no eran las elecciones que son hoy, por supuesto, pero el primer presidente electo es justamente Bartolomé Mitre, que es quien vence a las tropas urquicistas, ¿no? Y da inicio justamente a esta etapa de la historia argentina que historiográficamente se conoce como el proceso de organización nacional. Proceso de organización nacional. Acá las palabras, digamos, es interesante hacer un salto historiográfico porque la dictadura militar de 1976, ¿sí? La última dictadura, se autodenominó proceso de reorganización nacional, ¿no? Entonces era un juego de palabras que remitía justamente a esta etapa. ¿Y por qué esta etapa? Bueno, porque es una etapa en la cual la República Argentina se va a organizar sobre bases políticas liberales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto tiene que ver justamente con lo que ustedes trataron en el trabajo práctico, justamente el ideario alberdiano, ¿no? Que, digamos, que responde un poco a la ideología liberal política de la época y que también tiene una base en el ideario liberal económico, ¿no? En las ideas liberales económicas. Bien. Bueno, este proceso va desde 1862 hasta 1880. A partir de 1880 ya vamos a ingresar en otro capítulo de la historia argentina que tiene que ver con el modelo agroexportador y que es lo que vamos a ver en clases subsiguientes. ¿Bien? Pero este proceso de 1862 a 1880 es el que está ocupado por las presidencias de Bartolomé Mitre, de Domingo Faustino Sarmiento y de Nicolás Avellaneda. ¿Bien? Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Mitre es presidente entre el 62 y el 68, después lo sucede Sarmiento entre el 68 y el 74, y entre el 74 y el 80, las presidencias eran de 6 años en ese momento, lo fueron hasta casi fines de, bueno, hasta la reforma de la Constitución del 94, en 1994, cuando, bueno, va a subir al poder Julio Argentino Roca, pero bueno, esa ya es harina de otro costal. ¿Por qué se lo conoce de esta manera? Bueno, a partir de que Buenos Aires se impone políticamente al resto del país, va a comenzar un proceso de organización justamente institucional de esta nueva entidad, ¿sí? Esta nueva unión de todas las provincias ya incluida Buenos Aires, con Buenos Aires de alguna manera como
digamos, como regente de este nuevo proceso, ¿no? Y el Estado va a tender de alguna manera a modernizarse, ¿no? En un montón de ámbitos. Bien, vamos a ir tratando de puntear algunos, ¿no? Algunas de las cosas que suceden es que digamos, una de las cosas, digamos, que va a desarrollar, se va a desarrollar en estas sucesivas presidencias es el ejército. El ejército se va a seguir profesionalizando, ¿no? Y se va a seguir modernizando desde el punto de vista bélico, incluso del armamento, ¿no? Que se compraba y demás. Y eso es lo que hace que ese nuevo ejército nacional, ¿no? Terminar imponiéndose a algunos movimientos sediciosos que seguían apareciendo en las provincias. Y estos movimientos sediciosos eran de raigambre federal, digamos, del viejo federalismo que se negaba a justamente que Buenos Aires impusiera su parecer y su política en el resto del territorio, porque consideraba que las iba a relegar, no solo políticamente, sino que las iba a relegar económicamente, ¿no? Hubo muchos levantamientos de tipo federal y hubo incluso rencillas entre los propios, liberales, ¿no? Que había en las provincias. Pero si nos remitimos específicamente a los levantamientos federales, hablamos de tres en particular, que son, no vamos a profundizar en cada uno de estos levantamientos, probablemente lo trabajemos con algo de bibliografía, pero son los levantamientos del Chacho Peñalosa, ¿no? En Cuyo, después también de Felipe Varela, ¿sí? Y después en la zona del litoral, uno que se extiende ya incluso sobre la presidencia son varias sazonadas, pero se extienden ya sobre la presidencia de Nicolás Avellaneda. Estamos hablando del levantamiento de López Jordán, ¿sí? Que es en el primer levantamiento. Tiene que ver justamente con que Urquiza, ¿sí? Retirado de esa vida política, tranza políticamente con Sarmiento, ¿no? Y es de alguna manera lo que ayuda también a que Sarmiento acceda a la presidencia, ¿no? Pero muchos federales interpretan esto como una traición, ¿no? De Urquiza al ideario, ¿no? Y a la causa federal, y hay un levantamiento y lo terminan asesinando digamos, en el Palacio de San José de Flores. Es un hecho muy conocido de la historia argentina, ¿no? Entonces, el nuevo ejército nacional, ¿no? Ya reforzado militarmente, es decir, a nivel tecnológico y ya con cuadros más profesionalizados, va a ir erradicando todas estas nuevas montoneras, de alguna manera, todas estas sediciones federales en el resto del país. Y eso va a ser de alguna manera como para terminar de imponer, digamos, la subordinación del resto de las provincias a los intereses de Buenos Aires. ¿Bien? Otra cosa de la que hay que hablar, por supuesto, es que a partir ya a partir del fin, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, ya podemos hablar, digamos, de la consolidación en nuestro país de un modelo económico vinculado a la exportación, a la producción y exportación de materias primas, ¿no? Principalmente en ese momento eran carnes y antes también eran las pieles, ¿no? A partir de la década del 40 del siglo XIX, de 1840 y demás, hasta la década del 70, hasta que es reemplazado, digamos, por la importancia del ganado vacuno. Durante todas esas décadas, ¿no? Del 40 al 60, al 70 y al 80, se da lo que se conoce como la era del lanar, ¿no? Y tenía que ver justamente con la cría del ganado bovino, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, las ovejas, lo que se hacía, obviamente se obtenía la lana, se las esquilaba, se obtenía la lana, y esa lana se exportaba y se vendía generalmente a Inglaterra, ¿no? Que era donde revolución textil, revolución industrial mediante, se producían los géneros que después incluso nos vendían de vuelta a nosotros, ¿no? Esa es la era del lanar, pero era producción de materias primas, ¿no? Eso no dejaba de ser un bien primario. Todo lo que tiene que ver con el campo, todo lo que es agropecuarios, que no tiene procesamientos o industrialización, se habla justamente de bienes primarios, ¿no? Este proceso va a después ser reemplazado por la importancia del ganado vacuno, de las vacas. Y de las vacas, al principio, como ustedes habían visto con el rosismo, se utilizaba más que nada los cueros, ¿no? El sebo, y se vendía el resto de la carne como tasajo, como carne salada, ¿sí? En los famosos saladeros. Ese proceso
se va a ir incrementando, es decir, a partir de justamente la década de 1870 y 1880, con ciertos adelantos tecnológicos que vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente del modelo aeroexportador. Se va a consolidar justamente con la invención, bueno, del frigorífico y de la exportación de la carne, ya no procesada como en los saladeros, sino justamente enfriada, como para que llegue de otra manera a los mercados de destino, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero sí hay que comprender que es durante toda esta etapa que Argentina se incorpora al mercado internacional, ¿sí? Como productor de materias primas. No fue un proceso que solamente se dio en Argentina, sino que con múltiples diferencias fue de alguna manera el lugar que ocuparon las diversas naciones latinoamericanas en el concierto internacional de naciones y en el comercio internacional, en lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo, ¿no? Probablemente hablemos de eso. Pero sí, Argentina se incorpora definitivamente como productor de materias primas, eso es importante. Bueno, al calor justamente de la organización institucional del país, se dan también un montón de cambios, se van operando un montón de cambios en lo que tiene que ver con los servicios públicos que brinda el Estado, como por ejemplo la educación, ¿no? De la mano incluso de la presidencia de Sarmiento, que bueno, hace mucho por la educación, incorpora, digamos, docentes extranjeros, moderniza, digamos, las escuelas. Todo esto después va a tender justamente hacia la aparición, digamos, del laicismo y a la famosa 1420, la ley, digamos, de 1884, en la cual ya vamos a hablar después, pero que tiene que ver justamente con la educación pública, laica, ¿no? Que no era enteramente laica, como se la conoce hoy en día, pero bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Pero en sí, bueno, hace bastante por la educación, digamos, aparece justamente la subvención a las escuelas, aparecen las escuelas públicas y la escuela como intentando llegar a toda la población, digamos, a buena parte de la población, porque se entendía que la educación, ¿no? Y eso lo entendía Sarmiento de esa manera, la educación era un servicio que el Estado tenía que brindar, digamos, como uno de los tantos símbolos de progreso, ¿no? Recuerden, no sé si lo hemos hablado, ya no recuerdo, que la noción de progreso, ¿sí? Es una noción positivista, ¿sí? Era una de las ideologías del momento, muy ligada al ideario liberal, post-ilustrado de alguna manera, y esta ideología tenía que ver justamente con que el progreso de las naciones venía justamente atado, digamos, a las libertades y a la educación, ¿no? Y a la existencia de la ciencia y de la técnica, ¿no? Como pilares, ¿sí? Del progreso de las naciones. Tampoco vamos a profundizar en esto, pero sí eran algunos de las aguas en las cuales abrevaban las ideas sarmientinas, alberdianas, etcétera, 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 ¿sí? También se mejoraron las comunicaciones, y cuando hablamos de las comunicaciones nos referimos al transporte, por ejemplo, ¿no? Aparece ya desde la década del 60 con mucha fuerza el ferrocarril en Argentina, ¿no? Y de la mano de Inglaterra, que estaba atravesando su segunda revolución, o comenzando a atravesar su segunda revolución industrial, con el auge del carbón, del acero, ¿no? Y de otras tecnologías como la aplicación ya masiva, digamos, de la fuerza motriz del vapor, ¿no? Vendía a todo el mundo sus ferrocarriles, ¿no? Y Argentina no quedó exenta. Es ahí cuando comienza partiendo desde el puerto de Buenos Aires, porque esto también es sintomático, ¿no? Si ustedes miran incluso hoy cómo es esa telaraña de redes ferroviarias, ¿sí? Se extiende prácticamente desde el puerto de Buenos Aires hacia todo el territorio argentino, ¿no? Y es muy gráfico, ¿no? Porque parece como que esa red extrajera, ¿no? Los recursos económicos de ese país para dedicarlos al mercado de exportaciones, ¿no? Pero es así como se diagramó de alguna manera la red ferroviaria. Otro de los adelantos, digamos, de las comunicaciones tiene que ver con la ampliación de
de la red de telégrafos, ¿sí? Que eran estos era un invento que venía de la mano justamente del auge de la electricidad y que servía justamente para comunicarse a largas distancias. Bueno, obviamente se mejora la administración pública, ¿sí? Justamente partiendo, ¿no?, de la institucionalización de un gobierno nacional. De alguna manera surgen, digamos, administración pública que depende, digamos, de nación ya en buena parte de todo el país. Y también, por ejemplo, en las reformas en la justicia, ¿no?, que esto incluye la creación de la Corte Suprema de Justicia, la sanción de diversos códigos legales, como por ejemplo el Código Civil, el Código Penal, ¿no? Que esto probablemente lo veamos también lo trabajemos con bibliografía. En suma, digamos, esta nueva organización, o esta organización y esta modernización del Estado viene acompañado de eso. Y desde el punto de vista social, también hay un montón de cambios, ¿no? Las sucesivas presidencias instan justamente a poblar de alguna manera el país con inmigrantes, ¿no? Entonces fomentan la inmigración. Esto también es una idea que justamente tiene que ver con las concepciones de Alberdi, ¿no?, pero también que sostenidas por Sarmiento, ¿no?, y que tiene que ver con esto de gobernar es poblar, esta máxima famosa que pasó a la historia. Porque Argentina era un extensísimo territorio, pero que estaba muy despoblado. Hablando del territorio, también es importante mencionar que el territorio todavía no estaba afianzado y consolidado tal cual lo conocemos hoy. Toda la Patagonia no era parte, digamos, del dominio justamente de este nuevo gobierno nacional, ¿no?, de este nuevo poder de Estado nacional. Es así que a las campañas que en su momento había realizado Rosas, ¿no?, las primeras campañas del desierto allá entre el 32 y el 35, sucedieron nuevas azonadas contra los aborígenes, ¿no?, contra los indios, como se los llamaba. En este caso fueron obviamente más bélicas. Hubo dos instancias muy conocidas. Una de ellas es la famosa zanja de Alsina, que Adolfo Alsina, siendo ministro, si no me equivoco, de Sarmiento, me viene ahí la duda, crea, digamos, como un plan para formar fortines, ¿no?, en lo que vendría a ser hoy el centro sur de la provincia de Buenos Aires, hacia lo que sería el Río Negro, ¿no? Y esos diversos fortines iban a estar comunicados por una zanja, un agujero, ¿no?, muy profundo, que eso lo que tenía, justamente lo que buscaba era que las incursiones de los indios, ¿no?, o lo que se conoce como los malones, ¿no?, no tuvieran posibilidad de ocurrir, ¿no? Porque todo el tiempo las poblaciones que lindaban con la frontera justamente con el dominio aborigen estaban todo el tiempo todo el tiempo amenazadas y azotadas justamente por estas azonadas que se los llama malones, que eran incursiones muy rápidas y muy agresivas justamente de ciertos grupos aborígenes, porque había algunos grupos que tenían otro trato, ¿sí?, y otra forma de relacionarse con el blanco, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Es así que, bueno, una es la famosa zanja de Alsina, hasta que, bueno, finalmente, ya sobre el final de la presidencia de Avellaneda, digamos, se da la famosa conquista del desierto, ¿no?, que es cuando, o la campaña del desierto, que es cuando Julio Argentino Roca, con otros tantos militares, hace como una suerte de estrategia de rodillo, de alguna manera, y va barriendo, ¿sí?, barriendo literalmente, va asesinando un montón de aborígenes, va apresando, ¿no?, y va esclavizando, ¿no?, porque muchas de las mujeres y de los niños fueron enviadas a Buenos Aires como dependientes, ¿sí?, o para trabajar en las estancias, digamos, de las élites de Buenos Aires. Pero bueno, termina de alguna manera este Estado Nacional con esa incursión militar, ¿sí?, eliminando de alguna manera los últimos grupos agresivos o los últimos grupos aborígenes
que quedaban en el territorio, que la verdad que ya a ese nuevo ejército no tuvieron forma de ejercer ningún tipo de resistencia. Y es cuando definitivamente se toma todo el territorio de la Patagonia hasta, digamos, hasta el final. Y Argentina, digamos, se termina de consolidar esa parte del territorio. Va a quedar todavía en buena medida partes del famoso Chaco, ¿no? Y del Chaco, no de la provincia del Chaco, sino de toda la región del Chaco, el Chaco argentino, el Chaco paraguayo, que es una región fitográfica muy particular, todavía en dominio de, de algunas etnias aborígenes, por buena parte de esa época y hasta entrado el siglo XX inclusive. Pero no vamos a profundizar ahí, pero sí es importante entender que también se termina durante estas presidencias de consolidar el territorio nacional, ¿no? Y el avance justamente de este Estado-nación, ¿sí?, sobre el resto del territorio. Y otro evento muy importante, ¿sí?, que hay que destacar, digamos, de este periodo, es el de la oprobiosa y tristemente célebre Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza es una guerra en la cual Argentina, aliada a Uruguay y al Brasil, se enfrenta a Paraguay, ¿sí? Esta guerra tiene lugar entre 1865 y 1870. Son 5 años de muchos enfrentamientos. En Paraguay estaba el presidente Solano López. Y Paraguay en ese momento era una nación que tenía cierto desarrollo industrial, ¿sí? Y a pesar de ser una nación mediterránea, estaba en el medio, digamos, encerrada entre el Alto Perú, el Brasil y la Argentina. Obviamente siempre tenía que negociar con el resto de estas repúblicas y de estos imperios, dependiendo del caso, para poder comerciar con el exterior y poder seguir desarrollándose económicamente. Pero tenía un cierto desarrollo industrial, ¿sí? Y un cierto desarrollo económico que a veces era mirado con malos ojos porque competían de alguna manera con, obviamente, el comercio de otras naciones. Bueno, probablemente también trabajemos la Guerra del Paraguay o la Guerra de la Triple Alianza por separado, pero es un proceso en el cual, bueno, digamos, las causas tienen que ver justamente con la participación, digamos, de Solano López y directamente de Argentina, digamos, en un conflicto, digamos, en Uruguay. Pero después Solano López termina declarándole la guerra a Argentina y Argentina, aliada con Brasil y Uruguay, inician una guerra que va a ser terrible para Paraguay, porque terrible en términos económicos, en términos políticos y humanitarios, en todo sentido, en términos incluso territoriales, porque pierden buena parte de su territorio, pero es destructiva terriblemente para Paraguay, a tal punto que pierde ser Paraguay al final de la guerra, termina con un 40% menos de población y un porcentaje muchísimo más alto en lo que tiene que ver con los varones, ¿sí? con los hombres, con la población masculina, que obviamente murió mucha en la guerra, ¿no? Pero bueno, probablemente lo trabajemos. Fue una guerra terrible, prácticamente Paraguay fue avasallada y destruida, ¿sí? Pero es uno de los eventos a destacar también, digamos, en esta época. ¿Bien? Bueno, toqué muchos temas así muy rápido, ¿sí? Ya vamos aproximadamente media hora de discurso, así que voy a cortar con esto, ¿sí? Vamos a trabajar algo sobre esta videoclase que estoy dando. Probablemente trabajemos algo de bibliografía y vamos a tratar de incluir, ¿sí?, de meter en este combo algo del contexto internacional, ¿sí? Es un momento, digamos, internacionalmente hablando, en el cual, digamos, en Europa, así en el resto del mundo, pasan muchas cosas. Y donde, digamos, el nuevo capitalismo industrial se está consolidando y las nuevas relaciones comerciales se están consolidando en el mundo, y las naciones europeas están
embarcándose en diversas y nuevas carreras coloniales, ¿no? Lo cual después va a culminar, digamos, con el reparto del África, ¿no? Y la incursión de varias de estas naciones, de las clásicas naciones imperialistas y colonialistas en otras partes del mundo, ¿sí? Así que probablemente trabajemos un poquito de eso también, a la par de lo que estamos trabajando el escenario argentino, ¿sí? Así que bueno, ya con 30 minutos y monedas me despido. Espero que no haya sido demasiado extenso, que no los haya aburrido. Y bueno, nos vemos la próxima, en una próxima videoclase o en una reunión vía Zoom, ya veremos, o vía Meet más adelante, ¿sí? Así que sigan cuidándose, sigan estando bien y cualquier cosa nos comunicamos, se comunican, me mandan una paloma mensajera o señales de humo, ¿sí? Hasta luego.